al único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Amén. Vamos a ir a la palabra, ya después cantamos, ya después salimos con gozo, disfrutando. Amén. Pero yo quiero preguntar algo. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? La verdad es un privilegio, pues, servir a Dios. Yo siempre digo, no es una obligación servir a Dios. Al contrario, es un privilegio servir a Dios porque Él, con su gracia y su misericordia, nos da el privilegio de poder servirle. Amén. Porque no todos sirven a Dios. Amén. No todos le dicen, Señor, heme aquí. No todos le dicen, Señor, estoy disponible para ti. No todos le dicen, Señor, mira, aquí estoy. Haz como tú quieras, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Amén. Pero antes de empezar, yo quiero que le diga a la persona que está a tu lado, dile, ya tú venciste. Ahora dígale a la persona contraria que está a su lado, dígale, ya tú venciste. ¿Por qué le digo ya tú venciste? Porque nosotros hemos vencido esta mañana a algo quizá muy importante en nuestras vidas. ¿Sí? Sí, ok. Porque ya al estar aquí en la casa del Señor, ya hemos vencido. Amén. ¿Y usted sabe cuál fue lo primero que hemos vencido en esta mañana? Hemos vencido a Sabanás. ¿Sí o no? A Sabanás, a la sábana. ¿Sí o no? Porque aquí en Valencia hace un viento, no sé, estos días ha estado fuerte el viento, mucho frío como en Barcelona también, pero ya hemos vencido. Porque quizás estuviéramos tranquilitos con la mantita, en la cama, viendo el culto online, que yo lo miro, Yo miro todo lo que pasa por aquí. Cuando comienzan a transmitir, me sale, están transmitiendo. Y yo miro cada vez que puedo, ahí, estoy mirando. Pero la verdad, al levantarnos y decirle, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar vivo. Gracias por la oportunidad que veo a mi casa, veo a mi esposa, veo a mi familia bien. Ya hemos vencido. Amén. Y eso para nosotros tiene que ser una alegría. Porque quizá mucha gente hoy no se ha levantado. Pero Dios nos sigue dando otra oportunidad. Escúcheme, la oportunidad que Dios nos da, tenemos que saber aprovecharla. Diga conmigo, bien. Yo cada día trato de vivir el hoy como si fuera mi último día. Ustedes se imaginan que le digan, bueno, es tu último día que vas a vivir en la tierra. ¿Qué harías? Haríamos de todo, ¿sí o no? Arregláramos incluso aquellas cuentas que tenemos pendientes. Pero lo hubiéramos hecho tan rápido que las 24 horas que tiene el día se nos quedaran cortas. Pues escúcheme, vivir para Dios es vivir como si fuera el último día. Si el día de ayer yo no oraba, hoy yo tengo que orar más. Yo no sé por qué el Señor me está llevando a esto, pero no es lo que el Señor ha querido traer. Si el día de ayer yo no estaba enfocado en Dios, yo tengo hoy que enfocarme. Diga conmigo, porque el mañana no existe. Porque nosotros no sabemos si mañana estaremos vivos o no. Por eso diga conmigo, hoy es la oportunidad de acercarme más a Dios. Ahora dígalo con más fe. Hoy es la oportunidad de acercarme más a Dios. Puede darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Ok, vamos a la palabra, por favor. Diga conmigo, que creo que lo tienen ahí el título. Diga conmigo, venciendo gigantes. Ahora un poquito más fuerte. Venciendo gigantes.
Ahora, ¿qué gigante yo tengo que vencer para poder realmente alcanzar el éxito? Otra vez viene el Señor y me lleva. No estaba aquí. Si ustedes leen la historia en la palabra de Dios, dice que el Señor llevaba al pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Por cuántos años? 40. Y algunos que no llegamos a 40. Hay otros que están rejuvenecidos en los 40. ¿Sí o no? Ve, ahí tuvieron fe. Entonces, nosotros ni siquiera muchas veces los procesos que estamos pasando son tan solamente meses. ¿Te imaginas al pueblo de Israel direccionado por el comando de Dios a través de Moisés, llevando a un pueblo, dice la palabra que que tenía un corazón duro, un pueblo que no quería obedecer a Dios, un pueblo que Dios le daba los mandatos y ellos querían cuestionar los mandatos de Dios? Pero durar 40 años, Moisés tuvo mucha paciencia, ¿sí o no? Porque durar 40 años guiando a un pueblo que no quería someterse a Dios es muy duro. Y muchas veces nosotros tratamos con personas y llevamos 5 días tratando con esa persona y queremos abandonar. ¿Sí o no? Nosotros tratamos con personas que vienen con muchas cosas. Tratamos con personas que vienen heridas. Tratamos con personas que el mundo las ha rechazado. Y muchas veces que nosotros queremos abandonar. ¿Y sabe cuál es la noticia? Diga conmigo, ¿cuál? Que todos los días Dios trata con nosotros y nunca nos abandona. Cada segundo, cada día Dios trata con nuestro carácter, Dios trata con nuestra vida, Dios trata con nuestras dudas, Dios trata con nuestro miedo, con nuestras inseguridades. Y Dios nunca nos abandona. Al contrario, más está ahí para nosotros. Yo no sé por qué el Señor me está llevando a este lugar. Él conoce la situación, Él conoce cada uno de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que aprender a vencer gigantes. Amén. Y vamos a aprender un poco cómo yo puedo aprender a vencer gigantes. Cómo yo puedo aprender realmente a caminar como Dios quiere que yo camine. Y nosotros tenemos que visionar, porque la fe es ver algo más allá que nuestros ojos no están viendo. La fe es como esta pared, ¿no? Yo no estoy viendo lo que está detrás de la pared, pero la fe es saber que yo no estoy, mis ojos no están puestos en la pared, mis ojos están puestos en lo que hay detrás de la pared. Esa es la fe. Y por eso yo compartía con alguno y le decía, mira, ¿sabes qué? Dios anda buscando personas fieles. Dios anda buscando personas como tú y como yo. Diga amén. Dios tan solamente está buscando a alguien que le diga, Señor, aquí estoy disponible para ti. Y luego Dios hará el resto. ¿Queremos realmente que Valencia conozca a Dios? ¿Queremos realmente que la iglesia, que este local, ya los pastores digan, ya no cabemos, busquemos otro local porque ya los cultos se nos quedan pequeños? ¿Cuánto lo creen? Pues escúcheme, el cambio empieza por ti y por mí. Porque Dios nunca va a hacer algo con una persona que esté acomodada. Dios nunca va a hacer algo con personas que no estén disponibles. Dios busca personas disponibles. Escúcheme esto. No es lo mismo estar disponible a no saber nada. Yo prefiero trabajar con una persona que esté disponible a una persona que tenga títulos, que sepa muchas cosas. Pero una persona que diga, Señor, aquí estoy, aunque no sepa nada, esas son las personas que le gusta a Dios. Porque sabe lo que dice la palabra, que a quien Dios llama,
también Dios lo capacita. Y no nos quedamos ahí, dice, y a quien Dios capacita, también lo envía. Porque Dios es experto en capacitarnos. Dios es experto en decir, tú estás disponible, tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo. Por eso Nehemías, Jeremías le dijeron, Señor, heme aquí, aquí estoy. Tú me estás diciendo, heme aquí, ven acá. Y ustedes saben la historia, lo que Dios hizo con Nehemías. Reedificó los muros de Jerusalén. Dice que en una mano él tenía la espada y en la otra mano tenía la palabra de Dios. Imagínense a Nehemías peleando, te reprendo. Y la Biblia, el Señor dice aquí, imagínense a Nehemías cómo estaba peleando, pero a la vez llenándose de la palabra de Dios. Era algo tan poderoso lo que Dios estaba haciendo en la vida de Nehemías, porque le dijo, sí, Señor, heme aquí. No importa los procesos que tú y yo estemos pasando, lo que más importa es que Dios está con nosotros. Porque los procesos muchas veces van a venir para fortalecer nuestra fe. Y nosotros tenemos que aprender a vencer gigantes en nuestra vida. Mire lo que dice la palabra. Primera de Samuel capítulo 17 del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Otra vez digo, Primera de Samuel 17 del 8 al 11. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, yo hoy os he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El primer problema de nosotros es que cuando estamos viviendo una situación difícil, lo primero que viene a nuestra vida es el miedo. Y el miedo paraliza a una persona. El miedo no nos deja avanzar. Y ustedes saben la historia cuando viene Goliat delante del pueblo de Israel, diciendo, ok, yo me pongo aquí en el campo de batalla. Escúchame, comenzó a desafiar al pueblo de Israel. Y comenzó a decir, ¿cuál es aquel que va a venir contra mí a pelear? ¿Dónde está aquel? ¿Quién va a ser el primero que va a salir al campo de batalla para pelear conmigo? Y como acabamos de leer en el 11, dice que oyendo Saúl, que era en ese entonces el rey, dice, y todo Israel, ellos se turbaron y tuvieron miedo de aquel gigante. Ahora yo te hago una pregunta. ¿A qué gigante tú le tienes miedo? ¿Cuál es aquel gigante que no te deja todavía avanzar en lo que Dios te dio, en lo que Dios te ha depositado sobre ti? ¿Cuál es aquel gigante que Dios realmente está diciendo, oye, ese gigante tú lo puedes vencer? Porque yo sé que tengo grandes cosas y planes para ti. ¿Cuál es aquel gigante que te está paralizando? ¿Cuál es aquel gigante que se para delante de ti y te dice, tú no puedes conmigo? Por eso vemos que en la palabra de Dios nos dice, vosotros jóvenes habéis vencido al maligno. Pero cuando ahí está hablando de jóvenes, no está hablando de jóvenes quizá por nuestra edad. Está hablando que nosotros podemos vencer gigantes. Porque como le decía al principio, cuando Moisés pasó 40 años con todo el pueblo de Israel, con sus altas, con sus bajas, Moisés subió allá arriba. Y cuando Moisés estaba allá arriba con el Señor, buscando la dirección de Dios, buscando los 10 mandamientos, el pueblo de Dios no aguantó y comenzaron a adorar a otros dioses. Y levantaron un becerro de oro. Muchas veces nosotros nos convertimos así. Cuando no esperamos la respuesta de Dios, comenzamos a buscar otras soluciones.
Por eso el pueblo de Israel comenzó a buscar otras soluciones al ver que Moisés tardaba. Y dice la palabra, aunque tardare su promesa, llegará. Llegará. Y por eso aquí vemos cómo nosotros tenemos que aprender a vencer gigantes. Escuchen, el mayor enemigo de nuestras vidas no es Satanás. Porque ya el diablo está vencido. Escúcheme, ya nosotros de que no, que Satanás me está. No. Dice la palabra que el Señor aplastó la cabeza del enemigo y quitó el decreto. Nosotros estamos luchando, dice la palabra, contra potestades. Estamos luchando contra tantos gigantes, contra demonios, contra legiones. No peleamos contra el mismo Satanás, porque ya él está vencido. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Cuando como dice la palabra, que cuando el enemigo comenzó a reír, que vio a Jesús en la cruz diciendo: he vencido, dice que al tercer día él resucitó. Me imagino la cara de sonrisa que tenía el enemigo, cómo el semblante cayó, sabiendo que el Rey de Reyes y Señor de vencedores y el Señor de señores comenzó a vencer. Por eso el mayor enemigo de nuestra vida no es Satanás. Diga conmigo: el mayor enemigo de mi vida soy yo mismo. Dígalo otra vez: el mayor enemigo de mi vida soy yo mismo. Porque yo cada día tengo que, esta carne tengo que morir. Yo tengo que luchar contra mí, contra mí. Yo tengo que luchar con el Steven carnal. Porque hay un Steven carnal y hay un Steven espiritual. El que yo alimente más, ese se va a notar en mi vida. Si nosotros alimentamos más la carne, eso se va a notar al hablar. Yo siempre digo, no hace falta ir a mucho. Hable 5 minutos con una persona y usted va a saber si esa persona es alguien espiritual o es alguien carnal. Porque alguien que anda en la carne comienza a hablar de otros. Pero alguien que anda en el espíritu comienza a hablarte de Dios. Alguien que anda en el espíritu comienza a levantarte cuando quizá tú estás caído. Alguien que anda en el espíritu comienza a darte palabra, comienza a darte promesa. Pero alguien que está en la carne comienza a hablarte: oye, ¿tú has visto aquel fulanito que estaba haciendo esto? Comienza a traer chisme. No hace falta, solo 5 minutos. Hable con una persona y usted se dará cuenta de qué se está alimentando esa persona. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a vencer el primer enemigo. Diga yo tengo que aprender a vencerme a mí mismo. Yo tengo cada día que decir: oye, Steven, basta. Steven, ese no es el camino correcto que tú tienes que correr. Steven, basta de la duda. Por eso no sé si alguna vez a usted le ha pasado eso. Para mí me ha pasado que hago algo indebido que no tiene que hacer, o he pensado cosas y usted mismo se habla: Steven, ¿qué está haciendo? ¿Sí o no? Usted muchas veces se ha hablado y ha dicho: ¿qué has hecho? ¿Qué hace? Porque nosotros estamos cada día luchando contra nuestro propio yo. Y ese es uno de los primeros gigantes que tenemos que vencer. Yo. Nuestras vidas. Amén. Miren, hasta que tú no venzas, hasta que tú no te venzas a ti mismo, no podrás vencer lo que se te presenta. Lo explico. ¿Cómo es posible que yo hable a una persona de que su carácter tiene que cambiar cuando mi carácter no está cambiando? Dios sí lo puede hacer, porque Dios lo hace todo. Pero yo no puedo hablar a una persona que cambie su carácter cuando mi carácter no está siendo cambiado. Por eso yo primero tengo que cambiar mi carácter a través de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda constante con Dios. Y luego, cuando yo venza a ese gigante, ahí yo tengo autoridad para hablar a alguien y decirle: Dios puede cambiar tu carácter. Pero nunca nosotros vamos a vencer, o nunca nosotros vamos a conquistar a otro si primero no me conquisto yo.
Amén. Ustedes quieren ver la casa de Dios llena. ¿Cuánto? Que este lugar vengan muchos jóvenes, como habíamos ayer, pastor, como estábamos anoche. Anoche yo le decía a Brenda y le decía a Roberto, miren la foto, mírenla. Y le decía, sueñen con eso. Sueñen con que multitudes de jóvenes van a venir. Solo la pastora creyó. Lo voy a decir otra vez. Sueñen que multitudes de jóvenes van a venir a la casa de Dios. Tenemos que creer. Pero si yo primeramente no venzo la duda en mí, si yo primeramente no me venzo a mí mismo, ¿cómo yo voy a poder alcanzar a la multitud? Por eso primero yo tengo que tratar conmigo mismo para luego tratar con aquellas personas que van a venir. Porque vendrá mucha gente, vendrán muchos jóvenes con corazones destruidos, vendrán muchas familias destruidas. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que cambia corazones. Dale un fuerte aplauso al Señor. Primera de Samuel 17:16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Usted se imagina, vamos a imaginarnos un poquito. Aquel gigante dice que 3 metros y algo. Yo creo que aquí el techo le quedaría poquito, ¿eh? Y dice que era fuerte, entrenado en batalla. Me imagino aquel gigante, quizás por su estatura, quizás por su capacidad de pelear, por su capacidad de que era un hombre de guerra, un hombre de batalla. En su corazón dijo: a ver quién es que me va a destruir a mí. A ver aquel que va a venir contra mí, que yo soy un hombre preparado, que yo soy un hombre lleno de coraje, un hombre lleno de batalla. Y dice que durante 40 días amedrentaba al pueblo de Israel. Por eso te digo que los gigantes que tenemos que vencer, si no lo vencemos, van a seguir viniendo a nuestras vidas. Y van a seguir atormentándonos y van a seguir visitándonos. Por eso es necesario vencer a nuestros gigantes. Y ahora vamos a ver algunos puntos de cuáles gigantes nosotros tenemos que vencer. Quizás los que están apuntando también en el directo, después te puede escuchar la prédica. Mire, gigantes que tenemos que vencer en nuestra vida. Punto número 1, el gigante del miedo. Eso está en Deuteronomio 31:10. Tenemos nosotros que vencer a aquel gigante del miedo. No, yo no puedo. Cuando quizás los pastores lo dicen, te toca orar. No, yo no puedo orar. Cuando los pastores o los líderes nos digan, venga, ayúdanos ahí a limpiar la iglesia. No, yo no puedo, que lo haga el ministerio de limpieza. Cuando los pastores o los líderes nos digan, ¿sabes qué? Hoy quiero que tú estés por favor puntual. Mire, mi esposa lo sabe, que el mayor gigante que yo comencé a vencer desde antes de conocerla a ella fue la puntualidad. Yo mismo, 5 minutos si yo me paso, ya para mí eso es un pecado grave. Para mí, Deuteronomio 31:10, para los que estaban apuntando. Venciendo los gigantes del miedo. Entonces yo trato cada día en mi vida, incluso muchas veces llegar 10 minutos antes a un lugar, eso es tarde. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vamos a un lugar hay que preparar el lugar. Y no me diga que usted en 2 minutos o en 30 segundos va a preparar la atmósfera. La atmósfera se prepara antes. Porque usted no sabe lo que puede ocurrir en ese lugar. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. ¿Sabe qué? Porque Dios se manifiesta cuando Él quiere, donde Él quiere, en cualquier lugar. Entonces nosotros tenemos que vencer el gigante del miedo. No, que yo no puedo, que ¿cómo que tú no vas a poder? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo que tú no puedes? Si ya te levantaste de tú puedes. O sea, todo en esta vida podemos. Nunca diga no puedo, solo inténtalo. Voy a repetir, nunca diga no puedo, solo
Inténtalo y verás que vas a poder. No, que estoy nuevo convertido, todavía Dios no va a trabajar conmigo. Mentira. Pregúnteme a mí. Cuando yo me convertí, a las 3 semanas, escuchen esto, cuando yo me convertí a las 3 semanas, yo era un joven de 16 años, sigo siendo joven hasta que Cristo venga. Que decía ayer que la juventud no se trata de esto, se trata de espíritu. Porque esto vuelve al polvo, pero el espíritu sigue vivificando nuestra vida, amén. Créaselo. Cuando yo me convertí, a las 3 semanas, porque yo le dije, mira Señor, si realmente tú eres real y tú quieres cambiar mi vida, comienza a hacer algo en mí. Comienza a trabajar en mi vida de una manera acelerada. Haz tu voluntad. Escúcheme, a las 3 semanas de yo convertirme, yo salí con los jóvenes de la iglesia a evangelizar a las calles. Y el primer milagro que Dios hizo a través de mí fue sanar a una familia que era ciega. Porque la palabra de Dios dice que mayores cosas haremos que las que Él hizo. Por eso tan solamente hay que creer. A Dios no le importa si tú eres niño, adulto, anciano, si tú eres arcángel. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que tú y yo tengamos un corazón dispuesto, un corazón disponible para que Él pueda trabajar en nosotros y hacer lo que Él quiera hacer. Por eso primero tenemos que aprender nosotros a vencer los gigantes del miedo, del no puedo. Escúchame, quítese de su boca esa palabrita, el no puedo. Cancélela de su calendario, de su vocabulario, cancélela. Que cuando usted vaya a decir no quiero, dése un tapaboca. ¡Pam! Usted mismo para que vea, pero fuerte, ¿eh? Porque cuando usted se dé, le va a doler. ¿Sí o no? Por eso el no puedo tenemos que quitarlo de nuestro calendario. Tenemos que quitarlo de nuestra vida. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Diga conmigo, todo. Amén. Segundo punto. Tenemos que aprender a vencer el gigante del temor. Isaías 41:10. No tema, dice. Porque yo estaré. ¿Cómo? ¿Solo el lunes? ¿Solo el martes? Dice todos los días de vuestra vida. Wow. Por eso el miedo, aquello que todavía estamos así como que nos tiemblan nuestros pies, aquello que todavía decimos, no, que yo no puedo hacerlo, no, es que me da miedo, escúcheme, yo siempre lo digo donde quiera que voy, yo tenía pánico y tenía mucho miedo a hablar en público. Cuando yo estaba en la escuela que me tocaba exponer algún tema, Steven pasa, y yo ni quería pasar. Me había aprendido todo, pero cuando estaba delante de mis amigos, parecía que estaba hablando en lengua. Porque no me salían las palabras. Hasta que un día yo vengo delante del trono de Dios y le dije, Señor, quita todo gigante de miedo de mi vida, porque yo no voy a dejar que las piedras hablen por mí tu palabra. Porque dice la misma palabra, que si tú no hablas, las piedras hablarán por ti. Imagínense ustedes, Dios poniéndole una corona a una piedra. Yo prefiero que me la ponga a mí. El que venciera hasta el final heredará la corona de la vida, dice su palabra. Por eso nosotros necesitamos decir y vencer todo gigante de temor. Decirle, oye, yo no tengo temor porque Jehová va conmigo. Y Él va conmigo todos los días. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que Dios nunca ha perdido una batalla ni la perderá. O sea, estamos seguros. Si nosotros vamos hacia adelante a hacer algo que Dios nos está diciendo, estamos seguros. No vamos a perder la batalla. Porque Dios nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá. Amén. Tercer gigante que tenemos que vencer, gigante de enfermedad. Esto está en Isaías 53:4. Que Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y Él nos hizo libres. Que muchas veces nosotros estamos pasando por momentos difíciles de enfermedad. Y viene enfermedad y enfermedad de generación en generación. Escúcheme, tenemos que cortar
aquella maldición generacional de enfermedad. Mi familia por mucho tiempo le daban gripe, tenían asma, mucha congestión, muchos murieron así. Cuando yo vine a Dios le dije: Señor, yo arranco y corto toda maldición generacional en mi vida y en mis futuras generaciones. Y me acuerdo un día que me dijeron: Steven, a ti hay que operarte de la garganta. A mí no me van a operar, porque yo conozco a un Dios que sana. Yo conozco a un Dios sanador. Yo conozco a un Dios que restaura. Nunca me han operado. Y tenemos que aprender a vencer a aquellos gigantes de enfermedad. Escúcheme, párese a la brecha. Parece como los porteros. ¿Sabe que me encanta el trabajo de los porteros? Sea en cualquier lugar. Porque los porteros tú lo ves así, ¿no? Firme. Mirando quién entra, quién sale. Así tenemos que ser en Dios. Dice: velad y orad, para que cuando venga el ladrón en la noche a querer robar todo lo que Dios depositó en ti, tú estés atento. Como porteros. Así, firme. Cuando el enemigo quiera venir con alguna de sus trampas, decían: aquí estamos firmes y no aceptamos toda enfermedad en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia. Amén. Tenemos que aprender a vencer esos gigantes. Otro gigante que tenemos que aprender a vencer: la ansiedad. ¿Tú sabes cuánta gente, cuántos jóvenes se han matado por causa de la ansiedad? La mayor tasa de ansiedad, escúcheme, la mayor tasa de ansiedad están ocurriendo en dos partes y tenemos que aprender a cortar eso. La mayor tasa de ansiedad, uno, en España. ¿Y sabía usted la otra noticia? Que la mayor tasa de ansiedad es en los cristianos. Y yo dije: wow. ¿Tú sabes cuánta gente dentro de la casa de Dios, de la iglesia, viven con ansiedad? Porque no hemos aprendido a vencer esos gigantes. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos aprender a vencer con la palabra del Señor, con el Espíritu de Dios. Dice que nosotros no estamos peleando con nuestra fuerza. No es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Es que vamos a vencer gigantes de ansiedad. Eso está en Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Usted me está diciendo: ¿cómo puedo aprender a vencer la ansiedad? Le estoy dando versículo bíblico para que usted vea que yo no estoy hablando por mí, que la palabra de Dios misma lo dice. Porque Él se llevó, dice, todas nuestras ansiedades. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir libre. Diga conmigo: libre. No para hacer lo que nosotros queramos. Porque mucha gente dice: yo soy libre en Cristo, pero hace lo que quiera. No. Nosotros tenemos que ser libres para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser libres para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Amén. Otro punto que tenemos que vencer: gigante de falta de identidad. Hay personas que todavía no saben quién es. Hay personas que todavía ni se ama a sí mismo. Hay personas todavía que no se cree lo que puede hacer en su vida. Tienen falta de ansiedad. Falta de identidad. La palabra de Dios dice que cuando Cristo vino y murió por nosotros, de modo que si alguno está en nueva criatura es, la cosa vieja que ya que todas son hechas. Segunda de Corintios 5:17. Por eso la palabra es tan clara, que cuando tú y yo no teníamos identidad, Dios vino y depositó su identidad sobre nosotros. Dios vino y depositó aquellos que decían: no, tú eres un huérfano, y Dios nos adoptó como hijos. Por eso nosotros tenemos que aprender que nosotros somos hijos. Nosotros tenemos que aprender que nosotros somos hijos. Amén. Y que tenemos una identidad en Dios. Último punto. Diga conmigo: gigantes del carácter. Tenemos que aprender a que nuestro carácter
se amolde al carácter de Dios. Eso está en Efesios 4:13. Porque muchas veces por nuestro carácter fracasamos. ¿Tú quieres saber cómo si una persona tiene un carácter bien delante de Dios? ¿Tú quieres saber si una persona su carácter lo está controlando? Dale poder. Dale poder a alguien. Ahí tú vas a conocer el carácter de las personas. Porque mientras nosotros muchas veces estamos bajo sumisión de algo, podemos hacerlo todo bien. Pero cuando tú le das poder a alguien, yo soy el líder, ¿qué vas a hacer tú? Aquí mando yo, cuidado. Dale poder a una persona y tú vas a conocer su carácter. Por eso necesitamos saber que el carácter nuestro carácter tiene que ser moldeado por el carácter de Dios. Yo siempre digo, mientras más subo de nivel, más yo bajo en humildad. Porque sabe que yo no soy más que ustedes, ni ustedes más que yo. Para Dios todos somos iguales. Y mientras más Dios me lleve a otro nivel, más mi vida sigue menguando para que Cristo crezca. Por eso nuestro carácter cada día tiene que ser vencido. Los gigantes tienen que ser vencidos en nuestra vida. Y para no hacer la historia tan larga, dice que cuando aquel filisteo amedrentaba al pueblo de Israel, dice que había un jovencito por allá atrás. Diga conmigo yo. Diga conmigo yo. Aquello que muchas veces menosprecian. Aquello que muchas veces dirá, predicar, imposible. Aquello que muchas veces están diciendo, o ella va a hacer eso. Aquello menospreciado, escúchame, a Dios le encanta lo menospreciado que el mundo menosprecia. Porque dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Me encanta porque yo fui tan rechazado mucho tiempo, de mi propia familia incluso. Yo fui el Steven. Yo fui el que estaba allá. Y hoy, gracias a Dios y su misericordia nada más, cuando pasa cualquier situación en mi familia, el primero que llaman es a Steven. Ora por mí. Porque Dios es experto en levantar a los rechazados. Voy a repetirlo otra vez. Dios es experto en levantar a los rechazados. Y aquel que estaba allá, y cuando estaba todo el pueblo de Israel y estaba el rey Saúl, y dice que cuando Goliat se enfrentaba, ¿dónde está aquel que va a pelear contra mí? Dice que todo el pueblo de Israel tuvo miedo, incluso el rey. Que el rey debería estar en un campo de batalla sabiendo que el rey debe posicionarse. Dice que hasta el rey tuvo miedo. Pero Isaí le dice a David, llévale esto a tus hermanos que estaban allí en el campo de batalla. Pero cuando David va allá y se presenta, ¿qué está pasando? No, que uno de los filisteos, un gigante, está amedrentando al pueblo de Israel y nadie quiere salir al campo de batalla. Y David le dijo, ¿cómo? Aquel rechazado, aquel que fue el último que estaba de los hijos de Isaí. Y me imagino a David en ese momento. ¿Cómo? Que nadie puede enfrentar a ese gigante. David le dijo a Saúl, mándame a mí. Era tan confiado, escúchame, la confianza que tenía David era tan plena que él sabía que su Dios y tu Dios y mi Dios nunca lo iba a dejar solo. Oye, tenemos que llegar a esa plenitud, a esa fe. Tenemos que llegar a ese coraje de decir, no importa lo que la vida me ofrezca, yo ando con Dios, yo estoy seguro de que yo voy a vencer. David estaba tan seguro que le dijo a Saúl, mándame. Le dijo, ¿estás seguro? Si tú eres un niño. Y aquí viene David. Escúchame, te voy a decir algo. Yo aprendí algo acerca de David
que muchas veces el enemigo quiere callar nuestra boca. Muchas veces el enemigo quiere tapar nuestra boca, paralizarnos. Pero cuando tú expones tu capacidad de que Dios te dio, no es orgullo, es saber en quién tú confías. Porque David le dijo a Saúl: envíame a mí, porque este tu siervo, cuando cuida el rebaño de las ovejas, cuando venían leones, oso, este tu siervo lo mataba para cuidar el rebaño. Y también este tu siervo, dice, puede matar a aquel filisteo. Wow, qué confianza tenía David. Un joven como tú y como yo, que dijo: aquí estoy. Y viene Saúl y le pone la armadura. Y dice que cuando David va al campo de batalla, le queda grande. Porque Saúl era grande, también. Pero David era un joven que todavía estaba desarrollando. Y la armadura de Saúl no le servía. Te voy a decir a ti algo muy importante. Lo mismo que Dios hace con otra persona, no te va a servir para hacerlo contigo. Porque Dios trabaja contigo de otra manera. Por eso era que el traje de Saúl no le quedaba a David. No era porque le quedaba, vamos al mundo espiritual, no era porque le quedaba grande. Era porque la unción que estaba sobre Saúl no era la misma unción que estaba sobre David. Wow. Apúnteselo eso, Eso fue directo del cielo. Hasta para mí lo voy a apuntar. La misma unción que tiene otro no es la misma unción que tienes tú. Y Dios te usa conforme a tus capacidades y conforme a lo que Dios deposita en ti, diferente a lo que tienen los demás. Escúcheme. David fue desarmado. Diga conmigo: David fue desarmado. David no tenía armadura física, porque sabía David que él tenía la armadura espiritual de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso David sabía. Y dice, luego léalo en su casa. Eso está en el 1 Samuel 17, del 34 al 51. Y dice David que le dijo: mándame a mí. Y le dice el rey Saúl: ve. Lo más clave. Oye, Saúl, siendo como sea que era Saúl, le dijo algo tan poderoso a David. Le dijo: ve, y que Jehová tu Dios esté contigo. Wow. Es que ya si, miren, si Jehová está con nosotros, que lo está, tú y yo no necesitamos nada. Nada, diga conmigo: nada. Lánzate a la piscina, da igual que hayan tiburones, cocodrilos, tranquilo. Lánzate, porque Jehová tu Dios está contigo y Él te va a salvar. Amén, Él te va a salvar. Tenemos que lanzarnos. Y David se presenta delante de aquel gigante. Y me imagino a Goliat mirándolo. Digo, y mira, dice Goliat: ¿acaso soy yo perro para que tú vengas a mí contra un palito? ¿Tú piensas que con ese palito tú me vas a dar a mí? Porque David tenía una vara donde guiaba a las ovejas, porque él era pastor de ovejas. Y le dice, y se ríe en la cara, dice, imagino, pueblo de Israel, ustedes piensan, me imagino a Goliat hablando, ustedes piensan que este niño me va a hacer frente a mí. Y escúcheme, ¿y sabe qué era lo más poderoso? Que él comenzó a sacar sus dotes, Goliat. Porque yo soy un hombre de batalla. Porque yo he peleado contra todos los ejércitos y ningún ejército ha podido contra mí. Aunque un ejército acampe contra mí. No. Wow. Imagino a David diciendo eso dentro de su corazón. Porque él sabía en quién confiaba. Él sabía que Jehová estaba con él. Y se para delante de Goliat y le dice: ¿sabes qué? Tú, filisteo, incircunciso. David era un joven poderoso. Le dice: tú, incircunciso, ¿quién piensa que eres, que viene a atormentar a todo el ejército de Jehová? No dice de Israel. ¿Quién eres tú?
Escúchame, cuando se te presente aquello gigante, tú tienes que declarar esto. Gigante de miedo, de temor. ¿Quién eres tú para presentarte delante de un rey, del Rey de Reyes? Wow. ¿Quién eres tú para presentarte delante de un hijo de Dios, de una hija de Dios? ¿Quién eres tú para venir a mí a atormentarme cuando yo soy hijo del Rey de Reyes? Y David lo mira fijamente, mirándole a los ojos, y le dice: Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, la clave, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de ejército. Esa es la clave. Esa es la clave. Nunca ir por nada, sino ir, vencer a aquellos gigantes en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra que David agarró 5 piedras. David agarró los 5 ministerios, pastor. Se le activó la mente, ¿no? David agarró los 5 ministerios. Apóstol, ¿quiénes se lo saben? La palabra lo dice, que Dios constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros. Los 5. ¿Por qué David no cogió 6 piedras? ¿Por qué David no cogió 10 piedras? Porque en los 5 ministerios hay un peso poderoso. Y no crea que tú y yo podemos decir: bueno, yo soy levita, tranquilo. El levita no es uno de los ministerios, es una función. Ser ujier no es uno de los ministerios, es una función. Pero todos fuimos llamados, diga conmigo, todos fuimos llamados a permanecer dentro de los 5 ministerios. No hace falta que tú tengas un título de pastor para cuidar vida. ¿Sí o no? Oh, yo tengo que esperar a que me unjan. Pastor, únjame, yo quiero ser pastor para cuidar vida. No. Dios te dio a ti y a mí, Mateo 28, 19. Id y predicar al evangelio a toda criatura, predicándole y enseñándole y bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo más bonito, que sean testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra y en Valencia. O sea, ahí Dios nos está hablando de que Él levantó a los pastores para que hagan la función. Nos levantó a todos para que hablemos de Dios allá afuera. Y cuando David agarró aquellos 5 ministerios, la piedra, yo creo que David agarró la de los apóstoles. Los apóstoles son poderosos. Alguien que gobierna. La palabra apóstol quiere decir gobierno. Y cuando dice que David agarró aquella piedra, su onda, ¡prap! Escúcheme, Goliat estaba cubierto todo de armadura, pero había una parte que no estaba cubierto. Dice que se le veía aquí en la frente algo. Wow, David tenía una medida tan profunda. ¿Cómo fue directo allá? Dice que la piedra le dio ¡prap! Y Goliat dice que cayó. Pero a mí me impresionó la manera de cómo cayó. Goliat no cayó para atrás, porque escúchame, si a ti te vienen aquí, ¿dónde va a caer? Dice la palabra que Goliat cayó delante y cayó de rodillas. ¿Sabe qué? Porque todo gigante tiene que arrodillarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo gigante tiene que obedecer a Dios. Y dice que cayó hacia adelante y él cayó de rodillas. Todo gigante se tiene que doblegar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que en ese momento David viene y coge la espada. Yo me imagino esa espada como pesaba. Escúchame, solo la fuerza de Jehová fue que levantó aquella espada. Porque David, siendo un joven, esa espada no iba a poder levantarla con su propia fuerza. Porque Goliat, que medía, me imagino, que agarraba esa espada como si nada. Y David fue y agarró aquella espada. Y dice que con la misma espada de Goliat, escúchame, con las mismas armas del enemigo, con esas mismas armas serán destruidos.
Dice que David agarró aquella espada y cortó la cabeza de Goliat y la presentó delante del pueblo de Israel, diciendo: Jehová nos ha dado la victoria. Y todo el botín fue entregado al pueblo de Israel. Cuando tú y yo, termino con esto, si quieres puedes ponerte de pie, por favor. Cuando tú y yo venzamos y aprendamos a vencer a aquellos gigantes de nuestra vida, dice: aquel que venciere, el botín le será entregado.